5 de 7. Nadie habla de ello. Como saben, quienes han pedido un visado para ir a Estados Unidos, para tramitarlo se precisa un tipo de información muy detallada. Un alto funcionario del consulado de Jeddah, Michael Springman, dimite y denuncia que en esa oficina trabajan muchos hombres de la CIA camuflados y que la oficina expedía fácilmente muchos visados a personas muy sospechosas. Me dijo un buen contacto, un hombre de negocios de fuera del consulado americano, que si decía una sola palabra de lo que ocurría en el consulado, me despedirían inmediatamente. Esa oficina en Jeddah expidió muchos de los 15 visados utilizados por los secuestradores para entrar en los Estados Unidos. De estas 15 solicitudes de visado, ninguna es regular. Por ejemplo, para el destino, muchos de ellos escribieron hotel, Nueva York o California, y en un caso simplemente no. Por tanto, fue una práctica habitual hacer entrar a los terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos para adiestrarlos. Y esto se prolongó durante años. Lo mismo ocurrió con los involucrados en el 11S. 6 de los terroristas, entre ellos Mohamed Atta, se adiestraron en instalaciones militares de Estados Unidos. Mohamed Atta fue a la escuela para oficiales de la base aérea de Maxwell. La base aérea de Maxwell, en Alabama, la base aérea Brooks, en Texas, la base aérea naval de Pensacola, en Florida, el Instituto Lingüístico de la Defensa, la Agencia de Inteligencia de Monterrey, California. Esa gente estaba literalmente en manos de los servicios secretos. Por tanto, los principales secuestradores se adiestraron y combatieron en la ex Yugoslavia, pagados por una empresa de mercenarios relacionada con el Pentágono. Gracias a la CIA consiguieron los visados para entrar en Estados Unidos. Una vez en América, hicieron todo lo posible para ser reconocidos y para llamar la atención, ya que estaban seguros de su impunidad. Se entrenaron en bases militares norteamericanas y asistieron a escuelas de vuelo, pero sin aprender a volar. Todos los testimonios sobre estas clases de vuelo indican que estos hombres eran totalmente incapaces de pilotar incluso pequeños aviones. Por ejemplo, Mohamed Atta contrató un avión en una escuela de vuelo, pero ni siquiera fue capaz de despegar. Lo dejó abandonado en la pista y se fue. En cuanto a los otros 2 pilotos, su instructor, Rick Graza, dijo a los investigadores y a la prensa que él no podía entender cómo esos 2 podían haber pilotado un avión. Sus palabras exactas fueron que eran como 2 tontos muy tontos en un avión. Dos agentes del FBI, Colin Rowley en Minneapolis, en el estado de Minnesota, y otro que se encontraba en Phoenix, en Arizona, enviaron mensajes a la sede central del FBI diciendo, más o menos, tengan cuidado, hay muchos árabes que se han inscrito aquí en una escuela de vuelo. La primera persona en la escuela de vuelo en llamar al FBI se arriesgó mucho, porque pasó información sobre un cliente extranjero. Y esas escuelas de vuelo dependen en gran parte de los pilotos extranjeros. Pero él señaló a un cliente. Esta persona es muy sospechosa. Una larga lista de indicios señalaba a Musawi como posible terrorista. Quería aprender a volar, pero no a despegar ni a aterrizar. Nunca había visto a una persona tan extraña inscribirse en una escuela de vuelo. Colin Rowley informó inmediatamente a sus superiores en Washington.
Pero no pasó nada. Las investigaciones fueron obstruidas. No hubo advertencias de las que sea consciente que permitieran prever este tipo de operaciones en nuestro territorio. Escribí un informe en mayo de 2002, de 12 o 13 páginas, para la Comisión Conjunta de Inteligencia. Básicamente, lo que decía era que no era verdad que los atentados del 11S no hubieran podido ser previstos. Durante el verano anterior al 11S, el director interino del FBI, el señor Picard, intentó advertir un par de veces al ministro de Justicia y fiscal general Ashcroft sobre el riesgo terrorista. La primera vez, Ashcroft mostró poco interés por el asunto. De hecho, en el agosto de 2001 definió el terrorismo como la última de sus prioridades. En un momento, Ashcroft le dijo a Picard: "No quiero oír hablar más sobre el terrorismo". Después del 11S, cuando escuché que los aviones se habían estrellado en las Torres Gemelas y en el Pentágono, me dije: Jesús, han sido las mismas personas que, según Los Angeles Times, habían obtenido sus visados en el consulado de Estados Unidos, en Jeddah. Llamé al FBI y les conté cómo funcionaba el programa de visados para terroristas. Me pasaron de una oficina del FBI a otra hasta que llegué a la sede en Washington, y allí alguien me dijo: "Nos pondremos en contacto con usted". Pues bien, 6 años después todavía sigo esperando. Habíamos recibido algunas cintas de audio obtenidas 3 meses antes del 11S a partir de una fuente nuestra, de un informador iraní que estaba al servicio del FBI desde hacía 10 años, desde el 1991 o 1992. En abril de 2001, este informador dijo al FBI que había obtenido una información según la cual Al-Qaeda y Bin Laden estaban preparando un ataque contra los Estados Unidos que afectaría 5 grandes ciudades con el empleo de aviones, y que el ataque tendría lugar en los próximos meses. Tomaron nota de la información, la consideraron importante, llenaron los formularios, regresaron al cuartel general y luego transmitieron la información a sus superiores. Pero no sucedió nada. 2 meses después, se reunieron de nuevo con el mismo informador y este les preguntó: ¿habéis hecho algo con la información que os di? Porque procedía de fuentes muy fiables. Y el agente le contestó: sí, la entregamos a nuestros superiores, pero no pasó nada. En el 1996, en las Filipinas, descubrieron en el ordenador de Ramzi Youssef los detalles del plan Bojinka. Este plan preveía el secuestro de aviones para estrellarlos contra el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, la sede de la CIA y las Torres Gemelas. Un año antes del 11S, en octubre de 2000, el Pentágono había llevado a cabo un ejercicio con los bomberos. Un ejercicio en el que se simulaba el choque de un avión contra el Pentágono y la intervención de los bomberos. En suma, no se trató de un hecho imprevisto e inesperado. No solo se lo esperaban, sino que ya estaban preparados para afrontarlo. Una de las declaraciones más frecuentes de la administración Bush fue: estos ataques nos cogieron por sorpresa. Creo que nadie pudo prever el uso de un avión secuestrado como un misil. No creo que el gobierno pudiera prever que habrían lanzado aviones de pasajeros contra los edificios en un número tan grande. Según el diario USA Today, desde 1999, la aviación militar estadounidense realizaba 4 veces al año ejercicios en los que se simulaba el secuestro por terroristas de aviones civiles.
Los blancos previstos eran las Torres Gemelas y el Pentágono. Nadie pudo prever. No creo que el gobierno pudiera prever que habrían lanzado aviones de pasajeros contra los edificios en un número tan grande. El 11 de septiembre de 2002, The New York Times dijo: un año después, los ciudadanos tienen menos información sobre las circunstancias de la muerte de 2.801 personas a plena luz del día en el extremo meridional de Manhattan que lo que se sabía en 1912, después de algunas semanas, sobre el Titanic. 5 años después de aquel artículo, todo lo que pasó aquel día es todavía un misterio. Mi nombre es Bob McIlvaine, soy de Pensilvania. El 11S perdí a mi hijo Bobby, que tenía 26 años. Acababa de ser contratado en la empresa Merrill Lynch. Siempre es difícil. No os preocupéis, ahora se me pasa. Cada vez que pienso en aquel día, el dolor me desgarra. Pienso que hablando sobre ello, tarde o temprano el dolor disminuirá, pero nunca sucede. Las conclusiones de la comisión del 11S fueron muy decepcionantes. Muchas pruebas han sido ignoradas. Muchos testimonios no han sido llamados a declarar. El informe final pasa por encima de muchas cuestiones claves. Unos pocos días antes del 11S, Mohamed Atta recibió una enorme cantidad de dinero, cerca de $100.000, dinero que le fue entregado por un oficial de los servicios secretos pakistaníes. El escándalo es que la comisión del 11S del Congreso de Estados Unidos nunca interrogó a este hombre y nunca trató de averiguar nada sobre la historia de esos $100.000. Mientras todo el mundo estaba ofreciendo testimonios televisados a toda la nación, el mío quisieron que fuera puerta cerrada. ¿Por qué quisieron que fuese a puerta cerrada? No tiene ningún sentido. De todos modos, yo les dije exactamente lo mismo que he dicho aquí, que oímos las explosiones, que hubo personas que resultaron quemadas antes del impacto del avión, que estas personas estaban vivas y que podían ser interrogadas. Y, wow, qué sorpresa cuando finalmente se hicieron públicas las conclusiones. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, no se me mencionaba. No llamaron a ninguno de los testigos que les había señalado. Había 17 bomberos y 22 supervivientes. Y no han llamado a declarar ni siquiera a uno. Como padre, yo tengo la obligación de averiguar quién asesinó a mi hijo. La comisión no me dio nada. La de la comisión del 11S no fue una verdadera investigación. Recuerda que toda la familia Bin Laden fue evacuada en un avión más tarde. Fue reunida desde todas partes de los Estados Unidos y trasladada fuera del país a la velocidad de la luz mientras el Pentágono todavía estaba ardiendo. Preguntaron a Mueller, ¿quién autorizó a estas personas a salir del país? ¿Alguien del Departamento de Estado? Bien, ¿puede decirnos quién? Su respuesta fue, no me acuerdo. Otro ejemplo es el general Myers. Se le preguntó por Musawi. ¿Recuerda haber obtenido alguna información sobre la cuenta corriente de Musawi? Su respuesta fue, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ashcroft era el ministro de Justicia. Y Picard, el jefe del FBI en aquel periodo. Picard había dicho que se habían recibido muchas advertencias, 71 advertencias diferentes sobre algo que iba a pasar al final del verano. Y Ashcroft mintió, dijo, no sabía nada, no conocía esas advertencias, no prestábamos atención al terrorismo.
Estas personas mintieron y nuestro gobierno las protege. Era obvio que estaban mintiendo. Deberían ir a la cárcel. Mueller debería estar en la cárcel. Ashcroft debería estar en la cárcel. Condoleezza Rice debería estar en la cárcel. Tienen a esa malvada organización. Tienen al líder de la organización, Bin Laden. Y tiene una red secreta en las cuevas de Afganistán. Esta noche los Estados Unidos hace las siguientes demandas a los talibanes. Entregad a las autoridades de los Estados Unidos a todos los líderes de Al-Qaeda que se esconden en vuestro país. Permitid a los Estados Unidos pleno acceso a los campamentos de entrenamiento de terroristas para poder asegurarnos de que ya no son operativos. Y que esto quede claro, estas demandas no son negociables. Es evidente que jamás encontrarán a Bin Laden porque entonces todo el mundo podría pensar que la guerra contra el terror ha terminado. Es difícil para los americanos imaginar lo malas que son las personas que hacen estas cosas. No soy un conspiracionista. Soy un padre buscando al asesino de mi hijo. Y hay que ser un idiota para creer que todo esto lo hicieron 19 árabes. Esto lo sabe hasta mi perro. Poneros en mi piel y pensad que han asesinado a vuestro hijo y nadie investiga su muerte. ¿Cómo sentiríais si se negaran a investigar el asesinato de vuestro hijo? Estuve en casa hasta las 3 de la madrugada. Entonces me levanté porque no podía dormir. Volví allí abajo, para tratar de encontrar a alguien. No podía haber otro bombero o policía atrapado allí abajo, una persona que trabajara allí. Quería encontrar a alguien para sentirme algo mejor. Estuve buscando durante 9 días, pero no encontré a nadie con vida. Fui diariamente durante casi 1 año y medio. Si no estaba allí buscando o trabajando, estaba en los funerales. Me quitaron a mis amigos, me quitaron mi trabajo, que realmente me encantaba, y me quitaron la salud. No quiero olvidar ese día. Esta historia debe ser contada. El problema de los americanos es que viven sobre un gran iceberg. Vivimos en la punta del iceberg y nos atemoriza conocer las verdades más oscuras de nuestra historia. Y la situación cada vez va a peor. Esta realmente es una verdad oscura. Podría hundir el iceberg entero para que luego volviera a emerger. Pero o conocemos la verdad
o este país no vale nada. Toda esta historia da asco. Y la gente debería avergonzarse por no buscar la verdad.